Bueno, cuando quedan pocos días ya para esta segunda vuelta de la elección presidencial, donde bien sabemos llegaron dos candidatos, conocemos todos la historia, bien sabemos que están ambos equipos, los partidos que lo apoyan desplegados por Chile. Queremos conversar con la secretaria general de Evópoli, partido que bien sabemos está actualmente en el gobierno y que en la segunda vuelta decidió apoyar a José Antonio Kast. Luz Poblete, gracias por estar con nosotros. Claro, ustedes durante la primera vuelta en varias declaraciones dijeron que tenían profundas diferencias incluso con José Antonio Kast. ¿Qué pasó para esta segunda vuelta? ¿Se zanjaron esas diferencias? ¿Alguien cambió? ¿Cuál es la decisión de ustedes o por qué tomaron esa decisión? ¿Cómo está, Juan Osvaldo? Muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar además en esta región maravillosa. Bueno, efectivamente nosotros vivimos un proceso que partió con nuestras primarias como coalición, al cual fue invitado no solamente cada uno de los partidos, Renovación Nacional, la UDI, el PRI y Evópoli, que llevó a su candidato Ignacio Briones a esas primarias, sino que también se le hizo la invitación extensiva a el independiente por nuestro sector, Sebastián Sichel. Y nosotros cumplimos ese compromiso de apoyar hasta el último día en esta primera vuelta a Sebastián, porque además encarnaba nuestras ideas, nuestros principios y nuestro programa de gobierno, que fue realizado por más de 100 profesionales súper transversales y que dieron un programa bien robusto, bien de futuro, amplio, diverso y que acogió Sebastián Sichel para esa primera vuelta. Y en ese sentido la competencia, obviamente eran todos los candidatos presidenciales y entre ellos también José Antonio Kast, que por supuesto nosotros al apoyar a un candidato, habían diferencias significativas dentro de su programa. Cuando uno gana, efectivamente, y ya están los resultados a la vista en esa primera vuelta, nosotros realizamos un consejo general, que es donde se toman las decisiones políticas entre los partidos el día martes, inmediatamente después de las elecciones, donde decidimos efectivamente entre dos proyectos contrapuestos de país en un proceso además de transformación profunda, social, política y también económica, dado la crisis económica en la que estamos envueltos, que no da lo mismo que gobierne en los próximos 4 años. Y creo que es responsabilidad de los partidos políticos tomar posición, no dar libertad, porque eso significa que entonces nos quedamos en la casa y podemos hacer una otra cosa. Yo creo que es una responsabilidad histórica y política tomar una definición. Y esa definición fue apoyar la candidatura de José Antonio Kast, no solamente con el voto, sino que con un despliegue territorial en el cual estamos y por eso estoy hoy aquí en esta región. Sin embargo, eso no condiciona al ser gobierno con José Antonio Kast por esas mismas diferencias a las cuales tú haces referencia, pero también le planteamos... Si llegase a ganar José Antonio Kast como partido, ¿no participan en el gobierno? No participaríamos en el gobierno, seríamos una alternativa de centro-derecha, constructiva, por supuesto, en aquellos temas en los cuales estemos de acuerdo, porque claramente tenemos también una base común, porque somos de derecha, dentro de ese domicilio político, nosotros somos de centro-derecha, liberal, llegamos a esta coalición Chile Vamos que fundamos el año 2015 para dar esa alternativa, para abrir la cancha de la centro-derecha, para darle un nuevo tinte, para agrandar, y obviamente el Republicano es un partido nuevo que surge durante este periodo, paralelo a la coalición de gobierno. Ellos además declararon públicamente, su líder, José Antonio Kast, ser oposición a este gobierno y por lo tanto también marcar las profundas diferencias que tiene con nuestra coalición, y en esa misma consistencia y coherencia, tanto con el país primero, por el proceso que está viviendo, nos hacemos cargo de eso, acompañándolo en su campaña, pero también haciéndonos cargos de esas diferencias y ser esta alternativa constructiva y oposición en aquellas materias que vayan en desmedro de las libertades, de la justicia y de nuestros principios de diversidad e inclusión desde el Parlamento, pero siempre en un tono tremendamente constructivo que va a ser sumamente relevante para un eventual gobierno, dada la complejidad sociopolítica que estamos viviendo. Ahora, lo que te preguntaba, esas diferencias que planteaban ustedes en la primera vuelta o antes de la primera vuelta incluso, ¿se zanjaron con José Antonio Kast o esto es el mal menor? Tenemos que valorar profundamente que el mismo día que ganó José Antonio Kast, él dice: mi programa no está escrito en piedra,
debe llegar a una mayoría este próximo 19 de diciembre y por lo tanto tuvo una apertura inmediata a las propuestas que se dieran de parte de nuestra coalición. Y nosotros pusimos a disposición el programa de gobierno sin sentarnos a la mesa programática, porque ellos tienen la autonomía de obviamente poder reforzarlo y hacer los cambios que estimen convenientes, pero nosotros teníamos un programa tremendamente robusto que él acogió y de hecho la primera semana dio muchas señales respecto de inmediatamente después que nosotros le diéramos el apoyo, de hecho lo publica en su Twitter, ¿no? El darle prioridad a la agenda de infancia, que para nosotros es principal, darle también prioridad al tema mujer, que había sido una de las polémicas que hubo respecto de su programa, y también el incorporar temas de futuro como son el cambio climático, y también la responsabilidad fiscal en un momento que sea algo más bien progresivo para poder reactivar los empleos en mujeres, los empleos en jóvenes, y eso él valoramos muchísimo que lo haya incluido, es más que le haya dado prioridad en los mensajes que ha tenido estas últimas semanas. Claro, con el tema del matrimonio igualitario, él zanjó la situación diciendo, bueno, esto ya va a pasar a ser una ley, por lo tanto yo no discuto las leyes, pero el concepto, lo que es tal vez los principios, ¿cómo evalúan eso ustedes? ¿Cómo lo valoran? Bueno, nosotros somos claros al decir, por eso no somos parte activa de su campaña o de su comando, ni de sus mesas programáticas, porque nosotros defendemos otros principios que son distintos, Nosotros apoyamos desde el día 1 con Felipe Kask en el Senado, solo siendo el único senador que votó hace más de 2 años, ¿verdad?, el único a favor del matrimonio igualitario, y hoy día que sea ley, para Evópolis ha sido un tremendo logro y un avance en derechos civiles tan importantes como la familia y también como el derecho superior del niño, de los niños y las niñas, que hoy día puedan tener también familias que los quieran acoger, llamar, y en esa libertad no nos perdemos y valoramos muchísimo que se haya avanzado en esa materia, que hoy día sea ley. Independiente republicano, porque somos distintos, somos 2 partidos que representamos también principios distintos dentro de la centro-derecha. Estamos conversando con Luz Poblete, que es la secretaria general de Evópolis, a propósito de esta campaña presidencial que ya tenemos, a puerta prácticamente, y a propósito de lo mismo, siendo ustedes un partido liberal, con todos los argumentos que nos ha dado recién, ¿cómo explicas, ya desde el punto de vista probablemente del análisis político, lo que ha ocurrido con esta elección presidencial, donde los 2 candidatos de los extremos finalmente llegaron a la papeleta? Si esta conversación la hubiéramos tenido un año atrás, probablemente nadie se imaginaba que eso iban a ser los nombres que iban a estar finalmente en una segunda vuelta. Así es. Bueno, ha sido un fenómeno que no es fácil de desmenuzar y tener como conclusiones a priori. Yo creo que es muy importante hacer esa lectura porque el cambio ha sido brutal de un polo a otro. Vimos el fenómeno que ocurrió con el plebiscito luego del acuerdo del 15 de noviembre por la paz y la nueva constitución. También las posiciones de las distintas fuerzas políticas al momento que llegamos al plebiscito y nos damos cuenta que la ciudadanía, o al menos los votantes, los electores, que fue más del 50%, recordemos, votara el 80% por el apruebo de la nueva constitución. Luego estuvieron las elecciones por primera vez de nuestros gobernadores regionales, también obviamente los concejales y los alcaldes en esa oportunidad, pero hubo dos nuevas elecciones que es importante también analizar como parte del cambio del ciclo político y la elección de los constituyentes, la composición de la convención. Y yo creo que eso y el desempeño de la convención no podemos desconocer que influyó obviamente en estas elecciones, tanto en el Parlamento, como quedó constituido el Parlamento, el Senado especialmente, que quedó 50-50, como nunca antes durante esta historia democrática. ¿Cómo influyó entonces a juicio tuyo? Entonces, a juicio mío, es un péndulo de este cambio social que se volcó desde una convención muy de izquierda hacia el otro polo, ganando no el candidato presidencial que representaba la moderación, Sebastián Sichel por nuestro lado, la centro derecha, y también el desempeño de la democracia cristiana o la centro izquierda con Jasna Proboste. Entonces hubo un vuelco en la percepción de, mira, aquí hay que haber un equilibrio, pero un equilibrio que es desde los polos. Entonces claramente se volvió a polarizar y es lo que tenemos hoy día para el próximo 19 de diciembre. Entonces no es fácil, es complejo.
no es fácil tampoco hacerle la lectura. Y en eso debe ser, ¿cómo se lee desde un partido con las características de ustedes, que son un partido de derecha, pero más de centro, con conceptos bastante liberales, que han sido parte del gobierno actual de Sebastián Piñera, y entendiendo como lo que tú decías, que probablemente se cierra un ciclo, se abre otro, pero ¿qué ha ocurrido ahí? ¿Cómo es la lectura desde la perspectiva suya? Yo creo que estamos en pleno, cuando uno está en pleno proceso de crisis, tú tienes dos cosas, o sea, tienes que hacer un quiebre muy radical para poder volver a volver como al centro o a la moderación. Yo creo de verdad que el ciudadano chileno es más bien moderado, se mueve entre izquierda y derecha, pero centro-izquierda, centro-derecha, y lo que estamos viendo ahora es que la crisis social es tan profunda que necesitas como mostrar dos fuerzas importantes que son movidas además por la emoción. Perdona ahí que ponga también mi cuota de psicología política en esto, que yo creo que la izquierda mueve un voto más bien emocional desde la rabia, la frustración, ¿verdad? Y en el caso de la derecha, del votante de derecha, o que al menos, ¿qué es lo que está buscando una candidatura como José Antonio Kast, que no encontró en el centro? Es movido por el miedo a perder lo que ha logrado hasta ahora, por el miedo a la violencia, al narcotráfico, a esta sensación de inseguridad, de indefensión, de desesperanza. Entonces, se mueven dos polos en emociones muy potentes, más bien negativas, y el centro suele mover más por la expectativa, la esperanza, como emociones más positivas, que hoy día con el escenario que vemos no hay mucha cabida para el centro. No optó por esas emociones, probablemente más de centro, y se fue a estas emociones marcadas por el miedo, por ejemplo. Y la rabia, porque claramente el contexto que hemos vivido desde el estallido social fue de extrema violencia, de la irrupción del narcotráfico, para qué hay que decir aquí en el sur, con el narcoterrorismo que se vive en la macrozona sur, y creo que todos esos que son escenarios reales, la crisis económica, además después la pandemia, que vino también a enfrentar otros miedos, como la pérdida del trabajo, la pérdida de la estabilidad, el Estado de Derecho que se ha puesto en juego, la crisis de las instituciones, la crisis de confianza. Eso ha provocado emociones que son inevitables. El voto no es racional, eso no lo digo yo, lo demuestran efectivamente todos los estudios, que uno cuando se enfrenta al voto se enfrenta a quien me da mayor estabilidad, a quien me da mayor seguridad, a quien logra contener esa emoción que me mueve, que me moviliza al voto. Y eso fue lo que ese contexto de crisis te mueve emociones que son extremas y por lo tanto oposiciones extremas y a un voto extremo polarizado como el que estamos viendo hoy día. Claro, tú como psicóloga probablemente tienes un análisis más exacto de lo que piensan algunos, pero si alguien lo mirase desde el extranjero diría los chilenos somos bipolares. Claro. Pasamos de A a B en muy pocos meses, digamos. Bueno, tenemos también en nuestra misma región, y esto lo hemos conversado también con obviamente nuestros países hermanos que están viviendo situaciones similares o que ya vivieron procesos similares como los venezolanos, como lo que están viviendo hoy día en Nicaragua. Te fijas lo que se vive en Cuba, lo que se vive en Argentina, lo que se está viviendo en Perú. O sea, nosotros somos bien de mirarnos el ombligo. Sí, claro. Juan Osvaldo. Y entre más extremos, como que nos estamos cayendo, como que nos miramos y pensamos que lo que le pasa al resto no nos va a pasar a nosotros. Lo vivimos incluso con la pandemia, cuando uno miraba lo que estaba pasando en Europa y decimos, no, eso no va a pasar en Chile, y nos vimos envueltos, ¿verdad?, también en la misma situación. Los manejos son distintos, y yo creo que llegó la hora de enfrentarnos y mirarnos al espejo de que en esta situación esta es la condición. El domingo 19 se van a enfrentar dos proyectos de país, y nosotros queremos ponerle la cuota justamente de moderación y de equilibrio, de bisagra en lo que vaya a pasar, independiente del que gane, porque cualquiera gane el domingo, le va a ser un gobierno muy difícil, porque el contexto está en crisis económica, social y política, que son los tres ejes de una sociedad. Recomponer eso va a requerir de todas las fuerzas políticas, que además también están en transformación, porque hoy día lo que vemos no es un extremo y el otro. ¿Cómo va a quedar configurado tanto el Parlamento como la Convención? Lo que va a ocurrir con ese proceso, cómo se va a manejar ese proceso de instalación de una nueva Constitución, el plebiscito. Mira, créeme que no envidio a los candidatos presidenciales en lo que se van a enfrentar, pero sí, al menos desde Bópoli vamos a ser una fuerza opositora a cualquiera de los gobiernos, pero tremendamente constructiva, porque acá lo que nos mueve es la recomposición y la reparación y la reactivación de nuestro país.
Claro, ¿y qué rol van a tener que jugar los partidos más de centro en ese escenario? Entiéndase, por ejemplo, Democracia Cristiana en el caso de la centroizquierda, Evópoli en el caso de la centroderecha, por ejemplo. Así es. Bueno, van a tener que tener un rol esencial, porque si bien está polarizado, y hoy día los candidatos que se presentan el 19 de diciembre no representan ese centro en un 100%, por algo la Democracia Cristiana ha tomado una decisión bastante parecida a la nuestra, ¿verdad? Que es apoyar la candidatura de Boric sin ser parte del gobierno. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Yo creo que esas fuerzas de centro se van a tener que reordenar, mira lo que te digo, y en estos 4 años tener que replegarse para fortalecer el trabajo territorial, el trabajo de los liderazgos y de las propuestas que vayamos poniendo para poder lograr el justo equilibrio que va a necesitar nuestro país para que no se siga polarizando. Porque ese es el riesgo mayor. Entre mayor polarización ya sabemos que los quiebres democráticos, que hemos visto en muchos ejemplos, esto no lo estamos sacando de los libros, lo estamos viendo todos los días en parte de nuestra misma región y en otros países del mundo, en que las polarizaciones terminan quebrando las democracias de alguna u otra manera. Por lo tanto, los centros más moderados van a tener que tender puentes, van a hacer las bisagras para lograr llegar a esos grandes acuerdos que hoy día nos tienen en la situación en la que estamos, por no saber conversar, porque el acuerdo del 15 de noviembre, una ventana abrió, pero tenemos que ver cómo se da ese proceso en el caso de la constituyente, avalada o no, apoyada o no, del gobierno que gane este domingo. Y por lo tanto, de acuerdo al Consejo General, a las determinaciones que ustedes han tomado como partido, ¿qué se le viene en los siguientes meses como Evópoli, verano, marzo, ya que inicia un nuevo gobierno, independiente de quién sea? Bueno, yo imagino que evidentemente que es muy distinto que gane Kast a que gane Boric para ustedes, por cierto, pero de ahí en adelante. Independiente de quién gane, que obviamente van a haber decisiones distintas si gana uno o el otro, lo que sí tenemos súper claro que se nos viene un momento de reflexión profunda, porque el ser gobierno en un momento con todas las situaciones que hemos vivido, el partido queda sus liderazgos y la representación que tiene a lo largo de Chile queda muy desgastada. Hemos vivido un periodo eleccionario desde el plebiscito, las primarias de alcalde, las 4 de ahora, 9, son más de 10 elecciones en menos de 2 años. Eso primarias es histórico, primarias de gobernadores, primarias presidenciales, en un partido que es nuevo para nosotros, es un tremendo desgaste y esas hay que reconocerlo. Entonces creo que es una oportunidad, especialmente para Evópoli, el detenerse, decantar lo que ha pasado estos 4 años, pero especialmente los últimos 2 años, para poder salir fortalecido en sus estructuras, en sus liderazgos y en su propuesta de centro derecha liberal, que yo creo que se ha visto desdibujada a veces. Cuando uno es gobierno, lo que ocurre es que se desdibuja un poco, porque tienes que ser leal al gobierno, tienes que defenderlo también en el Parlamento. Entonces, la libertad de estar fuera de cualquiera de los gobiernos, en este caso, nuestra decisión de estar fuera del gobierno de José Antonio Kast, nos permite fortalecerlo, tomar nueva energía y ser una alternativa real de centro derecha liberal para el país y para lo que nos toca vivir y enfrentar estos próximos 4 años. Y ese desgaste que han tenido como partido, como liderazgo también de ustedes interno, ¿tiene mucho que ver con el haber estado en el gobierno? ¿Hay algún nivel de cuestionamiento haber sido partícipes del gobierno de Piñera? No, cuestionarnos ser parte del gobierno en ningún caso. O sea, nosotros somos una coalición que se fundó el 2015, mucho antes de ser gobierno. Yo creo que la participación de Evópoli en las primarias del 2017 con Felipe Kast logró poner sobre la mesa banderas que tomó Sebastián Piñera en su gobierno. Fuimos parte de él fundamental, con ministros tremendamente relevantes, como fue Gonzalo Blumel, como fue Ignacio Briones en Hacienda, como es Gloria Hood en Transporte, como es Merindurraga en Agricultura. O sea, creo que hemos sido un tremendo aporte, pero eso no quita que haber enfrentado una situación como la que enfrentamos con el estallido social y un manejo de una pandemia sin precedentes durante estos años, que ha tenido el impacto que ha tenido en todos los ejes, es evidente que el desgaste no es menor. Lo que se tuvo que enfrentar en el Parlamento, nosotros con 6 diputados, un senador, con todo el desorden que hubo respecto de las leyes para poder enfrentar la urgencia, y no así pensando a mediano y a largo plazo,
y eso también tiene costos políticos. O sea, nosotros fuimos muy ordenados, que quizás fue la bancada más ordenada, siendo que somos poquitos, pero bien ordenados, respecto de lo que defendimos en el Parlamento estos 4 años. Hoy día hubo una renovación en el Parlamento también desde Evópolis, vamos a tener 3 senadores, 4 diputados, y por supuesto que ese desgaste, pero no es el cuestionamiento, es el impacto que tiene ser gobierno en una situación como esta, exactamente. Correcto, Luz, y ya para finalizar, bueno, a propósito de lo que es la elección, que es finalmente el leitmotiv de esta conversación, indudablemente que los candidatos que han llegado en esta segunda vuelta, una segunda vuelta siempre es una elección muy distinta a la primera. Son otros probablemente las prioridades, son otros los mensajes, y aquí han tendido puentes hacia el centro también. Ha habido de ambos mucho mensaje tratando de capturar ese voto que va a ser fundamental para definir quién será presidente. Pero hay un voto que además a todos los chilenos nos llamó mucho la atención. El voto del candidato que nunca estuvo en Chile presente, que lo hizo a través de las redes sociales. La gente que apoyó a Parisi. ¿Cómo la leen ustedes? ¿Cómo le han enviado mensajes ustedes también como coalición a ese votante? Eso es un fenómeno difícil de leer, la verdad. Ha sido difícil de explicarse cómo un partido que surgió prácticamente online, con un candidato online, con una campaña a distancia, nos habla también del desencanto que hay en la política. Lo veíamos también en las encuestas, sin imaginarnos que eso iba a generar una fuerza política como lo fue la lista del pueblo y con los independientes en la convención. Claro. No visualizamos, nos preocupamos tanto de nuestros propios extremos porque teníamos 2 candidatos en cada sector, que no visualizamos que ese mismo desencanto por la política de lo independiente se iba a concentrar en este partido de la gente y en este liderazgo de Franco Parisi. Nosotros en realidad el llamado justamente es a esos desencantados de que no tuvieron, que se quedaron huérfanos de candidato por sentir que ninguno de los dos los representa al 100%, aun cuando se puedan identificar con un sector u otro. Por lo tanto, el llamado es independiente y es a aquella persona que, habiendo votado el 21 de noviembre, piensa que no, o siente que no tiene nada que ir a hacer el 19 de diciembre. Suelen bajar mucho la participación. Sí, claro. Y creo que, o puede haber también mucha gente que va y va a votar nulo. O vota nulo, o blanco nulo, o simplemente abstenerse de la votación. Y ese es el llamado. O sea, creo que más que nunca, dada la definición de estos proyectos y el rol que vamos a tener que tener los moderados, los del centro, es que tienen que ir a votar y tener una opción, porque siempre tienen que pensar que dejar de votar o dejarlo en uno es darle el espacio al otro, porque si el otro va un poco más, y obviamente el votante de Parisi, y por lo que hemos escuchado de su mismo líder, nos hace tender el puente a decir, por favor no se abstenga, a pesar de que usted siente que la política como está representada hoy no es lo mejor, pero va a ser distinto en cómo te quieras mover como partido o como fuerza política si es que está un presidente o está el otro presidente. Entonces creo que ese es el llamado, a hacernos responsables de nuestro deber como ciudadanos, especialmente quienes están en fuerzas políticas, llámese como sea, y sea la motivación que sea, es que ese domingo vayan a votar, pero vayan a votar por una opción certera, porque dejar ese espacio en blanco es regalarle a la otra opción. Bien, pues Luz, te quiero agradecer que has estado con nosotros. No, gracias entendiendo a ti. Que evidentemente ustedes están recorriendo el país por una opción sin duda, pero también por darse el tiempo para analizar lo que está ocurriendo con la política chilena, que ha sido tan distinta esta elección, las campañas muy cortas en este periodo, pero además con una evolución que, insisto, muy poca gente hubiera previsto hace tan solo un año atrás. Así es, muy intenso. Muy intenso todo. Oye, muchas gracias por esta conversación. Luz Paulete, secretaria general de Evópolis. Y junto a ella, que le decimos gracias también, le decimos gracias a ustedes, por supuesto, la sintonía que tenemos acá en la televisión regional, en Vértice TV y en todas sus plataformas. Hasta cualquier instante.